Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El Monte Augustus en Australia, a pesar de su nombre, en realidad es considerado como el monolito o la roca más grande del mundo. Mide 1.106 metros de altura y se cree que se formó hace unos 1.650 millones de años. Hay una isla cerca de Venecia, Italia, llamada Poveglia, que está considerada como embrujada, y por eso la conocen como la Isla de los Fantasmas. Actualmente está deshabitada, pero en el pasado fue usada como fuerte, estación de cuarentena, hospital y asilo mental. Una ley en India obliga a los doctores a que escriban las recetas médicas con los nombres de las medicinas en letras mayúsculas, y lo más claras posibles para evitar equivocaciones que lleven a problemas de salud en la gente por malinterpretar la letra. Biólogos descubrieron que las aves que se han adaptado a la vida urbana hacen sonidos diferentes, como una especie de rap de ave. A diferencia de las que se quedaron en zonas rurales, las aves de la ciudad hacen cantos más rápidos y con notas más agudas. El país más grande que no tiene aeropuerto es Andorra. Solamente tiene 3 helipuertos privados y para viajar en avión la gente se va a los aeropuertos más cercanos que están en Francia o en España. Los otros países que no tienen aeropuertos son Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano. La pintura en blanco que se ha vendido más cara de todas es Bridge de Robert Ryman. Se vendió en $20 millones en el 2015. Las pinturas en blanco como estas buscan provocar a los que la miran, haciendo que expresen sus ideas en lugar de que la propia pintura las exprese. Y supongo que el precio también buscó lo mismo, provocar reacciones de la gente. El Alka-Seltzer fue creado cuando el presidente de la empresa Laboratorios Miles estaba leyendo el periódico y se encontró con el consejo de un editor. Un remedio casero para aliviar la gripa que consistía en mezclar bicarbonato y aspirinas. En el mundo del entretenimiento se representa a las personas que escribían en la época medieval usando plumas literales de ave para plasmar letras en el papel. Y mientras que sí se usaban plumas reales, estas en realidad se recortaban para que no estorbaran y eran mucho más sencillas. Rusia tiene frontera de un lado con Noruega, que es el país en primer lugar en los índices de libertad, y del otro lado con Corea del Norte, que está en el último lugar de todos los países en estos índices que miden diferentes cosas como la libertad de prensa, libertad económica y de democracia. Si se compara el planeta Tierra con una manzana, la corteza terrestre sería el equivalente solo a la cáscara de la manzana. En la Tierra, la corteza es solamente el 1% del volumen total y tiene una profundidad de 40 kilómetros. No se salvó ningún ingeniero en el Titanic. Se quedaron haciendo funcionar la luz eléctrica para facilitar que la gente pudiera escapar. El brócoli, el repollo, la coliflor y la col de Bruselas son la misma especie de planta, pero con el paso de los años han sido cultivadas selectivamente para modificar su sabor y apariencia, por lo que ya no parece ni siquiera el mismo género de planta. La distancia más grande que puedes recorrer en un barco en línea recta sin tocar tierra va desde la península de Kamchatka en Rusia hasta Pakistán. Un total de 32.088 kilómetros. En un mapa plano se ve como una línea curva, pero en un mapa 3D es una línea recta. Los primeros jeans fueron oficialmente creados en 1873, cuando la compañía Levi Strauss recibió la patente que les permitía colocar remaches a los pantalones de mezclilla, con lo que podían ser más resistentes para los trabajadores que los usaban. Mientras se filmaban las escenas del ataque con helicópteros en la película Apocalypse Now, los helicópteros que había prestado la Fuerza Aérea de Filipinas para la filmación, de pronto se alejaron abruptamente y desaparecieron. Habían sido llamados para repeler un ataque rebelde en la vida real. Poco después regresaron para seguir grabando. De acuerdo con un estudio, los niños reportaron que los productos con personajes de caricatura en las envolturas y las cajas sabían mejor comparados con los que no tenían, a pesar de que el producto era exactamente el mismo en los dos casos. Los 3 países que se han formado más recientemente son Sudán del Sur en el 2011, Kosovo en el 2008 y Montenegro en el 2006. Martin Luther King Jr., líder del movimiento de derechos humanos durante la década de 1960 en Estados Unidos y conocido por sus discursos ante miles de personas, una vez años antes obtuvo una calificación de C en la materia de oratoria o hablar en público. Esa calificación es equivalente a 6 o 7, lo mínimo para aprobar. Al viajar a Islandia, una de las recomendaciones para los turistas indica que el agua potable del país puede llegar a tener un olor similar al del huevo podrido o a azufre. Sin embargo, se puede tomar sin problema y no tiene sabor malo. Esto ocurre por un tratamiento que usan para que las variaciones de temperatura no provoquen que se rompan las tuberías.
Los niveles del audio en la música grabada se han ido incrementando paulatinamente desde la década de 1990 para hacerla destacar más. Esto se hace reduciendo el rango dinámico, lo que alza el volumen en las partes más tranquilas pero corta las frecuencias en los picos más altos, resultando en la pérdida de calidad de sonido. La teoría de las placas tectónicas fue presentada y aceptada hasta la década de 1960, a pesar de todas las observaciones que se han hecho en los 2 siglos anteriores a esa fecha. Las sonatas para piano de Beethoven son conocidas por ser profundamente emocionales, lo que provocó que fueran incomprendidas en su tiempo, ya que ese estilo no estaba de moda. Solo hay una sonata que hizo, la número 25, opus 79 en sol mayor, que tiene un estilo más feliz y rítmico. Fue un experimento que realizó para que la gente viera de lo que era capaz. Hasta hoy en día es una de las piezas más conocidas en esa categoría. Una vez multaron al programa de televisión Pimp My Ride, en donde tuneaban automóviles, por haber puesto una televisión en un volante. La multa fue de $16,000, ya que colocar algo que distraiga al conductor está prohibido. Si no debes nada y tu patrimonio total está en ceros, tienes más dinero que el 25% de todas las personas en el mundo. Son 2,000 millones de personas las que tienen un patrimonio negativo, es decir, que sus deudas superan sus activos y su capital. Muchas estadísticas que se presentan no toman en cuenta este dato. La ciudad permanentemente habitada más fría del mundo es Oymyakon, en Rusia, al este de Siberia. En los meses de enero y febrero su temperatura media es de menos 45 grados y la temperatura media más alta es en el mes de julio, 15 grados. Los gatos son 95% tigres. Estos 2 animales tienen un ancestro común que vivió hace 10 millones de años, por lo que comparten la mayoría del código genético. Esto también se puede ver por comportamientos de los gatos domésticos, que también los hacen los tigres, como marcar su territorio y acechar con un brinco a sus presas. En promedio cae más nieve en Hawái que en Nueva York en invierno. Esto es porque en la isla de Hawái se encuentran los volcanes Mauna Kea y Mauna Loa, que tienen una gran altitud, por lo que la nieve se acumula en las partes más altas. Si un cerdo doméstico es liberado a la vida salvaje, en pocos meses le van a salir colmillos, más pelo y se va a hacer más agresivo, regresando a su estado natural. Hay 3 países en el mundo que no tienen ni un solo bosque: Qatar, Omán y San Marino. Por el contrario, los países que tienen mayor territorio de bosque son Rusia, Brasil y Canadá. 17,000 casos de divorcio en Egipto citaron al juego móvil Candy Crush como una de las causas, esto de acuerdo con un reporte del 2018. Parte de esta estadística también menciona que el PlayStation es la consola de videojuegos que más divorcios provocó en ese país, con 250,000. En el 2021, Apple reportó que ganó $14,000 millones de ingresos por los juegos móviles que ofrecen en la App Store, de los que ganan un porcentaje por cada transacción. En ese año obtuvieron más ingresos que Nintendo y Microsoft, a pesar de no ser una compañía dedicada a los videojuegos. El Batimóvil original de la primera serie de Batman de 1966 se vendió en $4.2 millones. Solo se fabricó uno, pero después se hicieron incontables réplicas que se venden mucho más barato. La primera vez que un humano pisó la Antártida fue hasta el año 1820, siendo el último lugar del mundo en ser descubierto. Sin embargo, desde el siglo I existían hipótesis de su existencia, y hay muchos mapas dibujados hace muchos siglos que tienen una masa continental al sur de la Tierra, a pesar de que en ese momento nadie había visto ese lugar. Durante las negociaciones de paz de parte de Corea del Norte y Corea del Sur, los 2 comités encargados intentaban llevar una bandera más grande en cada reunión como si fuera una competencia. Tiempo después, se tuvo que hacer una reunión especial en donde acordaron medidas para las banderas que ya no cabían en el cuarto en donde se estaban reuniendo. Durante la filmación de la película El Arca de Noé de 1928, se usó tanta agua, más de 2,000 litros, en la escena del diluvio que 3 extras se ahogaron y otros más se accidentaron muy feo. El director Michael Curtiz años después haría la película Casablanca. La ciudad de Plymouth, la capital de Montserrat, tuvo que ser evacuada completamente y se convirtió en una ciudad fantasma en 1997 debido a las erupciones repentinas del volcán Soufriere Hills, que llevaba siglos inactivo. A partir de eso, el gobierno se trasladó a una ciudad al norte de la isla, pero dejaron a Plymouth como capital honorífica. Existe una carrera llamada Maratón Hombre contra Caballo, que se lleva a cabo en Gales desde 1980. Tiene una distancia de 35 kilómetros y, como su nombre lo dice,
Compiten personas a caballo y personas corriendo al mismo tiempo. En el 2004, 2007 y 2022 ganó un corredor, mientras que en los demás años ha ganado un caballo. El artista Jean-Michel Basquiat, también conocido como Samo, exponente del neoexpresionismo, salió en el video musical de Blondie, Rapture, antes de ser conocido. La cantante Debbie Harry compró su primera obra en $200. Hasta la fecha sus obras han alcanzado un valor de hasta más de $100 millones. Hay una estrella lejana que es tan brillante que iluminaría de forma similar al Sol desde nuestra perspectiva a una distancia de 33 años luz de la Tierra. Para hacer una comparación, el Sol está a solo 8 minutos luz de nosotros. El único lugar en donde el idioma japonés es el idioma oficial es en la isla de Angaur, en Palaos, en donde solo habitan alrededor de 130 personas. En Japón, el japonés no está especificado como idioma oficial. Esto pasó porque al hacer la Constitución de Palaos, muchos de los que participaron en el proceso fueron educados en japonés debido al Mandato del Pacífico Sur de 1919. Sin embargo, actualmente ninguna persona de esa isla habla japonés. En el tenis, si se te cae tu sombrero o gorra en una jugada, o pasa algo que estorba el juego accidentalmente, el juez puede ordenar que se repitan los últimos puntos disputados. Esto parece como una regla antigua, pero, por ejemplo, un partido de Wimbledon en el 2008 se definió con una jugada que se repitió porque a una jugadora se le cayó su visera. Durante una parte del siglo XIX, el aluminio se consideraba más valioso que el oro, ya que era más difícil de obtener. Incluso el gobierno de Francia tenía en exposición barras de aluminio junto a las joyas de la corona, y Napoleón III tenía un juego de cubiertos de aluminio que solo usaba en ocasiones especiales para invitados distinguidos. La tinta de diversos bolígrafos tiene un aroma similar al de las feromonas de termitas, por lo que si dibujas una línea en un papel cerca de termitas, van a seguirla. Las dunas de arena que se encuentran más al norte en el mundo están en la región de Saskatchewan, en Canadá. Pueden medir hasta 30 metros. En Finlandia también hay dunas de arena, pero están cerca de una playa y son más pequeñas que las de Canadá. El matemático y filósofo griego Pitágoras tenía un miedo irracional a las habas, ya que decía que se parecían a las puertas de Hades, del mundo de los muertos. Consiguió convencer de esto también a las personas que lo rodeaban. De acuerdo con un estudio del 2006, los depredadores de la prehistoria tenían excelente vista, sobrepasando a animales actuales como los halcones. Por ejemplo, los tiranosaurios rex tenían la vista 13 veces más precisa que los humanos, por lo que podían detectar a sus presas a una distancia de 6 kilómetros. De alguna forma tenían que compensar esos bracitos. A las telenovelas en inglés se les llama tradicionalmente soap operas, óperas de jabón. Esto debido a que las primeras que se hicieron, que se transmitían en el radio, estaban dirigidas a las amas de casa, y las compañías de jabón, al considerarlas como su mercado principal, anunciaban sus productos de limpieza durante los comerciales. En el 2007 se cayó el 90% de la conexión a Internet de todo el país de Vietnam debido a que unos pescadores cortaron uno de los cables submarinos principales para vender los materiales. Dos científicos hicieron un experimento en 1971 para comprobar de forma práctica la teoría de la relatividad. Se subieron a aviones con relojes atómicos y le dieron 2 vueltas al mundo. Al aterrizar, compararon los relojes con los que se quedaron en la Tierra y comprobaron que ya no estaban sincronizados, que la diferencia fue de nanosegundos. La teoría se comprobó. En el 2002, una editorial en China sacó a la venta una secuela falsa de los libros de Harry Potter, a la que llamaron Harry Potter y Bao Shuolong, que en realidad era el texto del libro El Hobbit de J.R.R. Tolkien, pero estaba modificado. Le cambiaron los nombres de los personajes a nombres del universo de Harry Potter. La primera propuesta que se hizo para hacer el túnel del Canal de la Mancha, o Eurotúnel, para unir a Gran Bretaña y Francia, se presentó en 1802. Según este plan, iba a tener lámparas de aceite, carruajes tirados por caballos y una isla artificial a la mitad para poder cambiar de caballos. Pero esta propuesta fue descartada. Fue hasta 1994 que se abrió el Eurotúnel. En el 2010, la policía de Belfast, Irlanda del Norte, decidió utilizar el sonido que se usa cuando llegan camiones de helado para calmar un disturbio que se estaba llevando a cabo, y lo lograron. Hay un monumento megalítico en medio del desierto del Sahara, que fue construido hace alrededor de 6.000 años, 1.000 años antes que Stonehenge. Consta de 30 rocas dispuestas en círculo y en su interior hay otras 6 rocas que se cree tienen relación con las constelaciones. Se calculó que se han perdido $21.000 millones de tarjetas de regalo en Estados Unidos. Esto debido a que la gente no los canjea y se cumple el tiempo de vigencia del saldo. Hay una isla que se llama Isla Inaccesible en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Océano Atlántico.
en donde vive la especie de ave no voladora más pequeña del mundo, el rasconcillo de Tristán de Acuña, que mide 17 centímetros y ha logrado prosperar ya que no hay depredadores en el lugar, al contrario de lo que ha pasado con otras aves no voladoras en otras islas, como el dodo, que se han extinguido. La primera carriola fue diseñada en 1733 por un arquitecto paisajista llamado William Kent. Era casi igual a las que se usan actualmente, con la principal diferencia de que fue hecha con un adaptador para que pudiera ser tirada por una cabra o por un animal de tamaño similar, para que la gente de la alta sociedad que pudiera comprarla no se cansara. En el 2013, antes de un partido de fútbol entre Liechtenstein e Inglaterra, el himno nacional de Gran Bretaña, God Save the Queen, fue tocado 2 veces, ya que en ese momento también era el himno de Liechtenstein. Esta melodía la usaron muchos países como su himno nacional hasta antes del siglo XX, incluyendo Rusia, Alemania, Suiza e Islandia, que posteriormente lo dejaron al hacer su propio himno. En Japón hay más de lo doble de tiendas 7-Eleven que en Estados Unidos, el país de donde es originaria esta tienda. 21,000 en Japón y 9,300 en Estados Unidos. Tan solo en Tokio hay más de 2,000 sucursales y ofrecen más variedad de productos comparado con las sucursales de otros países. Solo hay 2 poblaciones permanentes en la Antártida en donde viven civiles a lo largo del año. Se trata de Villa Las Estrellas de Chile y Base Esperanza de Argentina. En cada uno de estos lugares viven alrededor de 60 personas en invierno y 150 en verano. Es un requisito que todas las personas que vivan ahí no deben tener apéndice como medida de prevención en caso de alguna emergencia, ya que los servicios de salud son limitados ante cualquier eventualidad. En 1969, un avión SR-71 Blackbird de $34 millones se deshizo durante un vuelo por culpa de una obstrucción causada por una pieza de cinta de aislar de unos cuantos centímetros. Hasta la actualidad sigue siendo el avión tripulado más rápido que ha estado en servicio, capaz de alcanzar una velocidad de Mach 3 o 3,700 kilómetros por hora. El actor Keanu Reeves mencionó que ha hecho el 90% de todas sus escenas de acción en las películas de John Wick. Solo ha utilizado dobles de acción en las más peligrosas. Esto ayudó al director a hacer tomas más creativas, ya que no tenía la necesidad de usar ángulos que escondieran la cara del doble, ni ordenar los cortes de forma específica para hacer los cambios entre el doble y el actor. Bélgica estuvo 652 días sin gobierno, desde el 2018 hasta el 2020, lo que constituye un récord para un país en tiempos modernos. Esto lo lograron debido a que sus regiones son lo suficientemente autónomas y durante ese tiempo solo usaron un gobierno interino para mediar y tratar asuntos internacionales. La cima del Everest es considerada como el punto más alto del mundo con 8,849 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el punto más alejado del centro de la Tierra, y por ende el más cercano al espacio, sería la cima del volcán Chimborazo en Ecuador, ya que el planeta tiene forma geoide por lo que la parte cercana al Ecuador tiene más altura. Chevrolet ofreció una opción para los compradores del Corvette Z06 que se llamaba Construye tu propio motor. Por $5,000 extra podías ir a la fábrica y asistir a un técnico al armar el motor de tu auto, y luego le ponían una placa con tu nombre, pero ya no lo hacen porque demoraba mucho la producción. El primer incidente de seguridad de hackeo ocurrió en 1903, cuando un mago e inventor llamado Neville Maskelyne demostró que las nuevas comunicaciones de telégrafo inalámbrico no eran seguras y se podían interceptar fácilmente. Cuando estaban presentando esa tecnología, aprovechó para insertar algunos insultos hacia el creador de este invento. El escritor Charles Dickens creció durante el periodo llamado Pequeña Edad de Hielo, cuando la temperatura en todo el mundo fue más fría de lo normal, por lo que nevó en las primeras Navidades que vivió. Esto influyó en el estilo de sus obras como Cuento de Navidad, consideradas como clásicos hasta el día de hoy. La única frontera terrestre que tenía Canadá era con Estados Unidos, la frontera más larga del mundo. Pero en el 2022, Canadá y Dinamarca firmaron un acuerdo para dividir a la mitad el territorio de la isla Hans, una pequeña isla inhabitada cerca de Groenlandia que pertenece a Dinamarca. Ahora es una de las fronteras más pequeñas del mundo. Mide solamente 1,2 kilómetros. En 1799, los franceses descubrieron la piedra de Rosetta, una roca que tenía grabado texto en 3 idiomas diferentes: griego antiguo, escritura demótica y jeroglíficos egipcios. Formaba parte de la construcción de un fuerte otomán en la localidad de Rashid en Egipto. Esta estela o monolito resultó clave para poder descifrar la escritura egipcia antigua por primera vez. Para demostrar que la clave de perder peso no necesariamente es comer más saludable, sino consumir menos calorías,
Un profesor de nutrición consumió 1.800 calorías de comida chatarra diario, incluyendo Twinkies y Oreos. Esto durante 10 semanas. Por cierto, también tomó multivitamínicos y malteadas de proteínas. Al final había bajado 12 kilos y además había bajado su nivel de colesterol malo, pero no recomendó seguir esa dieta, solamente fue para demostrar que podía hacerlo. En los mapas antiguos muchas veces dibujaban monstruos marinos y criaturas extrañas. Esto lo hacían para indicar los territorios inexplorados. Era como una forma de decir que si vas para allá es bajo tu propio riesgo. El parque nacional más grande de toda la Unión Europea está en Sudamérica. Es el Parque Amazónico de Guayana Francesa y abarca 33.900 kilómetros cuadrados. En esta misma región está la frontera más larga de Francia que colinda con Brasil. Esto es porque Guayana Francesa cuenta como territorio de Francia. La obra del artista italiano Parmigianino, Autorretrato en un espejo convexo de 1524, se podría considerar como la primera selfie. La pintó con óleo sobre madera mientras se veía en un espejo. Lo que la distingue de otros autorretratos es la distorsión causada por la forma del espejo. La curva en la punta que tienen los helados de la cadena de restaurantes Dairy Queen está patentada y, de acuerdo con empleados del lugar, hay una forma muy específica para hacerla y que quede igual todas las veces. Phyllis Smith, que interpretó al personaje de Phyllis en la serie The Office, no hizo audiciones para su papel. En realidad estaba trabajando en la oficina de casting para seleccionar a los actores, pero al observarla el director le ofreció un papel en el programa. Papúa Nueva Guinea es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Actualmente tienen 836 idiomas diferentes, a pesar de solo tener 11 millones de habitantes, lo que es el equivalente a un idioma diferente por cada 14.000 personas. El titanio es el 9º elemento más abundante en el planeta Tierra. Sin embargo, la mayoría se encuentra en el núcleo. Extraer este metal de la corteza terrestre es muy costoso y procesarlo genera una cantidad muy grande de desperdicio. Es por eso que es uno de los materiales más caros. El cantante de la banda Aerosmith, Steven Tyler, ha mencionado que durante los conciertos necesita que un ingeniero le mande sonidos a sus audífonos cada cierto tiempo para que no se distraiga y pueda enfocar su mente, ya que sufre de déficit de atención. Algo que su hija, Liv Tyler, también ha mencionado que tiene, por lo que ha tenido que tomar medicamentos desde su adolescencia. En el 2009 le ofrecieron a la cantante Lily Allen 200,000 Bitcoin como pago a cambio de un concierto en la plataforma en línea Second Life, pero la oferta fue rechazada y no se presentó. Si hubiera aceptado, actualmente sería multimillonaria. Hay 3 países que están rodeados por completo de otro país. Lesoto está rodeado de territorio de Sudáfrica. San Marino está rodeado de Italia. Y Ciudad del Vaticano, que también está dentro de Italia. Todos los demás países o tienen salida al mar o limitan con 2 o más países diferentes. Algunos perros parece como que tienen cejas y gracias a esto son más expresivos. Esto se debe a una característica evolutiva que ha sido favorecida por los humanos con la reproducción selectiva, resultando en una mejor comunicación. En pocas palabras, le pusimos cejas a los perros. Hace más de 100 años, en el siglo XIX, antes de la invención de las amalgamas de mercurio, los dientes de las personas solían explotar repentinamente. Esto debido a que se usaban diferentes metales, algo que podía llegar a crear una celda electroquímica en la boca, convirtiéndose básicamente en una batería de bajo voltaje. La marca de bebidas deportivas de los youtubers KSI y Logan Paul, Prime, tuvo en el 2022 un total de $250 millones en ventas. Incluso hubo videos virales que mostraban escasez del producto en tiendas como Walmart y gente peleándose por comprar las últimas unidades en los estantes. El pueblo de Mausinram, en las montañas Khasi, en el estado de Meghalaya en India, está reconocido como el lugar en donde más llueve en todo el mundo. El 17 de junio del 2022, rompió el récord de más lluvia en un solo día con 1.003 milímetros en 24 horas. Se calcula que en el templo Padmanabhaswamy en India hay aproximadamente $19,000 millones en oro puro y piedras preciosas en cofres y cuartos. Algunos de estos no han sido abiertos todavía, por lo que no se sabe exactamente qué contienen. De acuerdo con un estudio realizado en el 2007 por una universidad en Dinamarca, el verdadero secreto de la felicidad consiste en tener bajas expectativas en la vida para tener menos decepciones y más sorpresas. La compañía de dulces Jelly Belly reúne los dulces que no pasan el control de calidad por tener formas diferentes y los vende a un precio menor. Los dulces imperfectos se volvieron uno de sus productos más populares también. Hace miles de años, los primeros humanos que llegaron a lo que hoy son las islas de Sumatra, Java, Borneo y Bali, llegaron a pie desde el sur de Asia.
ya que el mar estaba bajo en esa época y se formaban puentes de tierra, mientras que los humanos que poblaron la zona de Indonesia Oriental, al contrario de los de las otras islas, habían llegado ahí en balsas desde Asia muchos años antes y poblaron esa zona para posteriormente también ir a Guinea y Australia. Durante la campaña de marketing para los primeros juegos de Tomb Raider, se lanzaron 2 álbumes musicales de Lara Croft con letras en inglés, pero que solamente salieron a la venta en Francia. La vocalista fue la actriz Rona Mitra, que en ese tiempo interpretaba a este personaje. Actualmente se consideran artículos de colección. Hace 2500 años, los persas inventaron un método para hacer y almacenar hielo en medio del desierto. Se llama Yak Chal. Son edificios con forma de cono unidos por canales de agua subterráneos. Aprovechan el método de refrigeración por evaporación. Hasta la fecha muchas personas utilizan una versión de este método. El país con menos porcentaje de población con obesidad es Vietnam, con 2.1%, mientras que el primer lugar es Nauru con 61%. Los 3 territorios del norte de Canadá, Yukon, territorios del noroeste y Nunavut, tienen un área similar a la de todo el país de India. Sin embargo, en esa zona solo hay 100,000 habitantes. La mayoría de la gente de Canadá se concentra en el sur del país. El basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar aceptó salir en la película Y ¿Dónde está el piloto? Con la condición de que le subieran el salario a $35,000, debido a que había visto una alfombra persa que le había gustado que tenía ese precio. En esta película también sale Jonathan Banks, conocido por el papel de Mike en Breaking Bad y Better Call Saul. Para producir 1 kilogramo de miel, las abejas deben visitar aproximadamente un total de 1.440.000 flores. Este trabajo lo hace un grupo de alrededor de 200 abejas obreras durante toda su vida, que es de más o menos entre 30 y 60 días. Las personas que comen lento son 42% menos propensas a tener sobrepeso u obesidad. Incluso los que comen a una velocidad normal tienen 29% menos riesgo de tener sobrepeso. Esto de acuerdo con un estudio de la Universidad Kyushu de Japón. Esto sucede porque el cerebro tarda alrededor de 20 minutos en registrar que ya comimos lo suficiente. Hace 5 millones de años aproximadamente se secó el mar Mediterráneo, cuando se formó una presa natural en la zona que hoy es el Estrecho de Gibraltar, en un evento conocido como la crisis salina del Mesiniense, exponiendo el suelo del océano. Pero algunos siglos después el mar volvió con una de las inundaciones más extremas que han ocurrido en el planeta. La moneda del país africano de Botsuana se llama pula, que en idioma suana significa lluvia. Le pusieron así porque el agua es muy escasa y preciada en ese lugar. Esta moneda fue introducida en 1976, sustituyendo al rand de Sudáfrica. Se comprobó en un estudio que las vacas pueden producir 3% más leche si escuchan diariamente música tranquila y lenta. También les pusieron música electrónica y heavy metal, pero no les gustó tanto. Hay un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados en África, entre Egipto y Sudán, llamada Bir Tawil, que no le pertenece a ningún país y no ha sido reclamada por nadie, siendo considerada como Terra Nullius o Tierra de Nadie. Los intentos por reclamar el área y convertirla en un país autónomo han sido ignorados por la comunidad internacional. Los uniformes de visitante de las ligas mayores de béisbol son grises porque hace 100 años los equipos visitantes no tenían acceso a lavanderías en los viajes, por lo que al hacerlos grises, las manchas y la suciedad en los uniformes se notaban menos. Después de esto ya se quedó como una tradición. En el 2013, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y posteriormente Meta, compró en un total de $30 millones las 4 casas vecinas que rodeaban su propiedad. Lo hizo para garantizar su seguridad y privacidad. Los juegos de cartas japoneses como Yu-Gi-Oh! Y Pokémon están inspirados en un juego de cartas del periodo Edo llamado Obake Karuta, que tenían criaturas de la mitología japonesa dibujadas. La capital de Eslovenia en la actualidad, la ciudad de Ljubljana, ha pertenecido a 10 países o territorios diferentes en los últimos 200 años, incluyendo provincias ilirias, Austria, el Imperio Austrohúngaro, Reino de Yugoslavia e Italia, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia como país y finalmente Eslovenia. El diamante Koh-i-Noor, que llegó a ser en algún momento el más grande del mundo, se encontraba al interior del Taj Mahal en India, pero cuando Gran Bretaña conquistó India, la Compañía de las Indias Orientales lo tomó para hacerlo parte de las joyas de la corona británica. Esto en 1877. Hasta la fecha se exhibe en el Museo de la Torre de Londres. Las nueces de macadamia son muy peligrosas para los perros, ya que tienen una toxina a la que reacciona su sistema nervioso que los hace débiles y con dificultad para caminar, síntomas que pueden durar incluso días.
Un analista encontró una correlación entre los momentos más importantes de la carrera de la actriz Anne Hathaway y la alza porcentual del precio de las acciones de la compañía de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Cada vez que la actriz ha sido tendencia, las acciones suben. El río Okavango, en el sur de África, tiene la particularidad de que no llega al océano sino al desierto. Tiene una desembocadura, o un delta, pero esta no va a ningún lugar. Está establecido como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años se ha estado secando, lo que podría provocar que cambie por completo el ecosistema del lugar. En la película Scott Pilgrim vs. The World, durante las escenas en donde los enemigos o los ex son eliminados, se usaron monedas reales de Canadá, específicamente las de $1 y $2 canadienses. El círculo dorado del escudo de la bandera de Portugal representa una esfera armilar, un instrumento que se usaba como modelo del cosmos para saber la localización de los cuerpos celestes, usado por los navegantes durante la era de los descubrimientos marítimos. El grafiti más grande del mundo que se ha hecho consiste en una sola línea que el artista Momo hizo en Manhattan, de casi 13 kilómetros, deletreando su nombre. En la ciudad de Kazán, en Rusia, hay una construcción llamada el Templo de todas las religiones, que combina estilos arquitectónicos religiosos y sirve como un centro cultural de encuentro pacífico. Todavía no termina de construirse. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió billetes especiales para Hawái, para que se declararan inservibles en caso de que los japoneses invadieran la isla. La principal diferencia es que tienen escrito con letras grandes en la parte de atrás Hawái. La mayoría fueron destruidos después, pero los que quedan son un objeto muy valorado por coleccionistas. El escritor y filósofo Voltaire detalló alguna vez cómo usó un truco para ganar la Lotería de Francia en 1729. Junto con un amigo que era matemático, hicieron un cálculo de cuántos boletos se vendían y lo compararon con la suma que podían ganar, ya que había un error de cálculo en el sistema. Comprar cierto número de boletos los hizo ganar más de 7 millones de francos, que en ese tiempo era de verdad mucho dinero. La Antártida es considerada como el desierto más grande del mundo, ya que, a pesar de contener la mayor reserva de agua congelada del mundo, hay tan poca precipitación, llueve tan poco, que entra en la categoría de desierto. Los salvavidas olímpicos que están en todas las pruebas de natación ganan alrededor de $340 por los 20 días que se requiere su servicio. Por lo general, no tienen que hacer nada ya que los nadadores olímpicos suelen ser muy buenos, pero las reglas dicen que debe haber salvavidas vigilando todo el tiempo. Un ingeniero japonés llamado Akira Haraguchi tiene el récord de la mayor cantidad de dígitos de pi dichos de memoria. Se tardó 16 horas en decirlos. Para memorizarlos usó un método en el cual asignó letras a cada número y los convirtió en historias fáciles de recordar. Canadá no tiene una fecha exacta en la que obtuvo su independencia de Gran Bretaña. Cuando la Suprema Corte estableció una fecha, decidieron que la independencia se había adquirido en el periodo entre la firma del Tratado de Versalles de 1919 y el Estatuto de Westminster en 1931. La película Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971 tiene un nombre diferente al libro original, Charlie y la fábrica de chocolate. Este cambio se hizo para vender barras de chocolate y productos de la marca Wonka. Desafortunadamente, por problemas de logística, casi ninguna tienda los tenía cuando se estrenó la película. El color de las catarinas no es para llamar la atención. Al contrario, el color rojo y negro en la naturaleza le indica a los depredadores que el animal es venenoso y no vale la pena perseguirlo. Además de eso, también cuentan con un mecanismo de defensa que libera un líquido de aroma desagradable que sale de sus rodillas. El punto más alto en Dinamarca, que es de 171 metros sobre el nivel del mar, es más bajo que el punto más bajo de Suiza, que es de 193 metros, mientras que el punto más alto de Países Bajos, a pesar de ser un país notoriamente plano, es de 322 metros. El color más negro de todos, el Vanta Black, que absorbe casi toda la luz en su superficie, no se puede comprar ya que no es un pigmento. En realidad está hecho de nanotubos de carbón con procesos especializados. Si se vendiera, su precio sería mayor al del oro o de los diamantes. La compañía que lo desarrolló también hizo una versión más barata y fácil de aplicar. Durante la filmación de la película Ben-Hur de 1959, se tuvo que usar colorante azul para el agua del estanque gigante, en donde se filmaron las escenas de barcos para conseguir el color óptimo. Durante una de estas escenas, un extra cayó al agua y quedó todo pintado de azul, por lo que la productora MGM tuvo que mantenerlo con paga completa hasta que se le quitó el color días después.
Los pistaches tienden a incendiarse repentinamente cuando hay muchos juntos. La ausencia de líquido combinada con su aceite natural, el calor y hasta la fricción de sus cáscaras son perfectos para iniciar las llamas. El país Kiribati, que se pronuncia Kiribati en el idioma micronesio gilbertés, es un archipiélago y es el único país en el mundo que su territorio principal se encuentra en todos los 4 hemisferios. Es verdad que si corres durante la lluvia te puedes mojar menos, pero no porque evites las gotas de agua, sino porque llegas más rápido a resguardarte. Esto no se recomienda ya que también el agua reduce la fricción en el suelo, por lo que es más probable caerse y está mejor mojarte que caerte al suelo. Durante la filmación de la película Star Trek del 2009, el actor Zachary Quinto no podía hacer el saludo vulcano característico del personaje que estaba interpretando, Spock, por lo que llegó un momento en el que el director J.J. Abrams tuvo que unirle los dedos con pegamento para que lo pudiera hacer bien. La prohibición de tomar fotos dentro de la Capilla Sixtina no existía hasta que en 1994 finalizó una remodelación financiada por una compañía de televisión japonesa. Esto a cambio de los derechos exclusivos de grabar ahí. Después de 3 años que duró la exclusividad, el Vaticano decidió seguir prohibiendo las fotos para proteger las obras de arte. El territorio de Japón está más al este, más al oeste, más al norte y más al sur que toda la península de Corea. Esto es porque hay muchas islas japonesas al sur, incluyendo la isla que está más al oeste, Yonaguni, que están bastante lejos de la isla principal de Japón. Saber tantos números decimales de pi en realidad no tiene ninguna utilidad. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA usa hasta 15 decimales de pi para sus misiones espaciales de navegación interplanetaria. Más que eso no es necesario. Se necesitarían solo 39 decimales para calcular el volumen esférico de todo el universo. Existe un violín hecho por completo de roca de diabasa, conocida como granito negro. Se hizo a partir de dibujos hechos por Antonio Stradivari, con algunas modificaciones para que pudiera ser tocable. La composición de esa roca le da un sonido específico que no se puede lograr con madera. En el siglo XIX el caviar no era visto como una comida de lujo. Incluso se llegaba a dar en los bares gratis como el maní, pero con el tiempo se convirtió en uno de los alimentos más caros. Rusia abarca 11 zonas horarias de las 24 que hay en el mundo. Cuando alguien en un extremo está despertando, alguien en el otro extremo del país ya está en la hora de la cena. En cambio, en China solamente usan una zona horaria para que todo el país tenga la misma hora que la capital, Beijing. Los plátanos o bananas en estado de maduración, o cuando están listas para comer, tienen un brillo color azul en luz ultravioleta. Esto ocurre cuando comienza a descomponerse la clorofila que contiene, provocando esta reacción. Es la única fruta o planta en general que tiene esta característica. Hace alrededor de 4000 años existían especies de cocodrilos llamados Mecosuchinae, que se piensa que eran completamente terrestres y que su dieta consistía principalmente de moluscos. Los relojes atómicos de los satélites de GPS están programados para compensar la dilatación del tiempo que sucede de acuerdo con la teoría de la relatividad. Si no se hiciera este pequeño ajuste, los dispositivos GPS se equivocarían hasta por 10 kilómetros cada cierto tiempo. Uzbekistán y Liechtenstein son los únicos países sin salida al mar que están rodeados de otros países que no tienen salida al mar tampoco. Por lo tanto, para poder llegar al mar por vía terrestre si sales de cualquiera de estos 2 países, tienes que cruzar otros 2 países diferentes. La escena en donde Rafa, el personaje de Los Simpson, dice: "Estoy en peligro", que se ha vuelto popular en memes, en realidad no proviene de un episodio de Los Simpson. Es de un episodio de Family Guy del 2014 en donde hacen un crossover con Los Simpson. La bebida favorita del ex líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, era el coñac Hennessy. Le gustaba tanto que llegó a gastar hasta $1 millón en un año solo en botellas de esta bebida. Las rebanadas de queso amarillo en realidad no son rebanadas. Al fabricarlas, se ponen en el plástico a una temperatura que lo hace maleable como si fuera una bolsa, y la máquina le va dando forma y las divide. En la mayoría de los países tampoco se les puede llamar legalmente queso. El volcán más inusual del planeta es Ol-Doinyo-Lengai, al noroeste de Tanzania, África. Es diferente a todos los demás volcanes porque es el único que ha arrojado flujo con una composición de carbonatos específica, lo que hace que su lava sea mucho más fría, solo 590 grados, que en el día tiene color negro y en la noche es rojo intenso, y cuando entra en contacto con el agua se hace blanca. El actor Brian Blessed conoció al artista Picasso en una convención en 1948 cuando tenía 12 años, pero no estaba convencido de que era Picasso, por lo que fue a preguntarle y en respuesta Picasso le dibujó una paloma de la paz en un papel,
Aún así, no lo convenció y tiró el dibujo al suelo. Este dibujo está ahora en una galería y está valuado en más de 50 millones de libras. Bolivia es el país con más idiomas oficiales de todos. Son 37. El castellano y otras 36 lenguas locales. Por el contrario, Australia, Eritrea, Luxemburgo, Suecia y Tuvalu no tienen idioma oficial ni en el país en general ni en sus subdivisiones. El territorio de Croacia tiene una forma tan inusual que su centro geográfico queda fuera de Croacia, en Bosnia y Herzegovina. El Polo Norte no tiene tierra, no hay islas ni masa continental ahí. A pesar de tener superficie caminable, en realidad es pura agua congelada. Se calcula que más de la mitad de todas las investigaciones académicas o tesis universitarias que se hacen nunca son leídas por la población general, solamente por los autores, los que las evalúan y los editores de las publicaciones. En la serie de animación Las aventuras de Jackie Chan, el personaje de su sobrina en la serie fue interpretado por su sobrina en la vida real, Stacy Chan. A pesar de esto, el personaje de Jackie Chan no fue interpretado por Jackie Chan. La carne que está sellada al vacío tiene una coloración ligeramente morada, pero como a la gente le parecería rara y no la compraría en el supermercado, le hacen un tratamiento de monóxido de carbono y otros compuestos para que conserve el color rojo. Los cocodrilos que habitan en la región del desierto del Sahara en realidad son una reliquia de cuando la zona tenía mucho más agua y el clima era diferente. Con el tiempo quedaron atrapados y obligados a adaptarse al nuevo clima seco, sobreviviendo en cuerpos de agua más pequeños. Con el tiempo se fueron convirtiendo en otra especie aparte. Cuando la serie Los Sopranos se estaba emitiendo, el productor contó una vez que el FBI se puso en contacto con él para decirle que los verdaderos miembros de la mafia que estaba investigando en ese momento tenían paranoia, ya que pensaban que uno de ellos le estaba contando historias a los realizadores de la serie por lo parecida que era a la realidad. Los colibríes pueden alcanzar velocidades que equivalen a recorrer en un segundo una distancia 400 veces mayor que su propio cuerpo. En ese sentido, la velocidad que alcanzan con respecto al tamaño de su cuerpo es mayor que la de un avión de reacción. Hay una ciudad en Nueva Zelanda llamada Rotorua, que tiene un olor constante de huevo podrido en el aire. Esto se debe al azufre que sale de la zona de pantanos que se encuentran en la zona. Pero hay habitantes y turistas debido a las aguas termales que hay en el lugar. La compañía de videojuegos que creó la franquicia de Halo, Bungie, tuvo que quitar 200,000 copias del juego de estrategia Myth, The Fallen Lords, de las tiendas en 1998, ya que tenía un problema que provocaba que cuando los jugadores lo desinstalaban de su computadora, el directorio por defecto era el de todo el disco duro, por lo que podías borrar toda tu computadora por accidente. La razón por la que los techos de las edificaciones asiáticas tradicionales se curvan en las esquinas es para que permitan la entrada de más luz solar por las ventanas durante el invierno y para dar más sombra durante el verano. Para participar en la serie The Mandalorian como el villano principal, Moff Gideon, el actor Giancarlo Esposito le pidió al creador de la serie, Jon Favreau, que le pusiera una capa a su personaje. Era su única petición porque quería usar una capa. En Filipinas hay una pequeña isla llamada Vulcan Point que se encuentra en el lago del cráter del volcán Taal, que a su vez es una isla en un lago, y este lago se encuentra dentro de Filipinas, que a su vez está formado también de islas, o sea que es una isla en un lago dentro de una isla en un lago dentro de una isla. Rolls-Royce ofrece un curso llamado Experiencia de Guante Blanco para enseñar a los choferes cosas como minimizar las marcas de huellas de dedos en las manijas de las puertas y el proceso correcto para frenar sin que el auto rebote. Durante el funeral del presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, en 1845, su mascota, un perico, empezó a decir groserías cuando se emocionó porque se había juntado mucha gente. Jackson le había enseñado esas palabras en los años anteriores. Tuvieron que llevarlo a otro cuarto porque no se callaba. Había un edificio en la ciudad de Tokio que consistía en cápsulas modulares de cuartos que podían ser cambiadas y renovadas cada cierto tiempo, asemejando células de un organismo vivo. Se convirtió en una construcción célebre, pero fue demolido en abril del 2022 debido a la falta de mantenimiento. La ciudad de Damasco en Siria es la ciudad más antigua del mundo que ha sido continuamente poblada. Se cree que se establecieron personas ahí desde hace por lo menos 11,000 años. Tiene más de 125 monumentos históricos de las diferentes etapas del lugar, como la Mezquita de los Omeyas, construida en el siglo VIII. Los franceses intentaron cambiar el sistema de tiempo en 1793. Comenzaron a usar lo que llamaron tiempo revolucionario francés que, en lugar de 24, tenía solo 10 horas el día. Cada hora tenía 100 minutos y cada minuto 100 segundos, similar al sistema métrico decimal.
Sin embargo, se dejó de usar solo 17 meses después, ya que causó mucha confusión en la gente. Un hombre llamado Chris Clark compró en 1994 el dominio de internet pizza.com en $20 y cada año gastaba otros $20 para renovarlo, hasta que en el 2008 decidió ponerlo a la venta en una subasta. Al final lo vendió en $2.600.000. El guitarrista de la banda de heavy metal Anthrax, Dan Spitz, se retiró de tocar porque comenzó a verlo como un trabajo monótono, por lo que mejor decidió perseguir su sueño al que se dedica actualmente, fabricar y arreglar relojes. En el 2008, Lamborghini le dio a la policía de Italia la patrulla más rápida del mundo en ese momento, modelo Gallardo, con equipamiento especial que incluía una hielera para transportar órganos para trasplante. En el 2009 quedó inutilizable después de un choque. El vegetal que se cultiva en más países diferentes en el mundo es la cebolla, con al menos 175 países diferentes produciéndola. El trigo es el cultivo que abarca más territorio en el mundo, pero se cultiva en menos países. En la cima del Everest hay rocas sedimentarias marinas que, de acuerdo con geólogos, hace 450 millones de años estaban en el fondo del mar, pero con el paso del tiempo y el movimiento de las placas fueron subiendo hasta llegar a uno de los puntos más altos del mundo. Hacer castillos de arena es ilegal en algunas playas del mundo, como en Tenerife, España, y en la playa de Heraclea, cerca de Venecia, Italia. Durante la década de 1970 había 6 diferentes parques de diversiones temáticos de los Picapiedra en Estados Unidos. Uno de estos se puso a la venta en el 2015 en $2 millones. En Japón hay 3 museos dedicados a los fideos instantáneos, incluyendo el Museo de Cup Noodles, la marca que vende más fideos instantáneos en el mundo. En Finlandia se lleva a cabo cada año el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Teléfonos Celulares. Este evento fue creado en el año 2000 por un empleado de Nokia para la concientización de la alza de desechos tóxicos de teléfonos que son tirados a la basura. La isla de Java en Indonesia tiene una población mayor que la de Rusia, a pesar de que solo tiene menos del 1% del tamaño del territorio de Rusia. Una estrella explota en una supernova cada 100 años en promedio en una galaxia. Con los cálculos sobre el número de galaxias existentes en el universo, 170.000 millones, se puede llegar a la conclusión de que hay por lo menos 53 supernovas en algún lugar explotando cada segundo. En el 2004, en la República de Georgia, que se encuentra en los límites de Europa y Asia, despidieron a 30.000 policías, incluyendo casi todos los de tránsito. Esto debido a la corrupción. Después de esto, construyeron estaciones de policía de vidrio para alentar una imagen de transparencia. A partir de eso, la percepción de la corrupción y la confianza en la policía aumentó considerablemente en ese país. Los luchadores de sumo profesionales en Japón tienen prohibido manejar automóviles o motos, ya que debido a su tamaño no caben en algunos coches pequeños, o también podrían sufrir más daño que una persona promedio si llegan a chocar. Una antípoda es un punto que está justo en el lado opuesto del planeta Tierra, y por la localización de los continentes, algunos países quedan justo en la antípoda de otro país, como por ejemplo Argentina y Chile, que están del lado opuesto de China, o España y Portugal con Nueva Zelanda. El Océano Pacífico es tan grande que tiene 2 puntos antipodales. El sable de luz doble que utiliza Darth Maul en la película Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, en realidad no está construido así como uno solo. Son 2 sables unidos y soldados, por esta razón la mitad todavía funciona cuando uno fue destruido por Obi-Wan. Cuando el bacteriólogo Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina, el primer antibiótico, la llamó jugo de moho antes de cambiar el nombre por penicilina. La descubrió después de que dejó una placa de Petri en su laboratorio y se fue de vacaciones. Al regresar notó cómo se había formado un líquido alrededor del moho que había eliminado todas las bacterias. Gonzalo Guerrero fue un náufrago español que llegó a la península de Yucatán en 1511. Fue tomado como prisionero por los mayas, pero eventualmente ganó su confianza y libertad. Se casó con la hija de Nachán Caán, señor de Chactemal. Adoptó la cultura maya y luchó en contra de los conquistadores españoles. Guerrero es considerado el primer europeo en integrarse completamente a la cultura maya. Hay un área muy grande en el centro de Sudamérica, en donde el campo magnético del planeta Tierra está más debilitado. A esto se le conoce como la anomalía del Atlántico Sur. Las agencias espaciales tienen que hacer variaciones de velocidad a los satélites que pasan por esa zona. A pesar de estar relacionados culturalmente, los cocos no son originarios de Hawái. Se cree que llegaron flotando en el océano y crecieron en la isla, migraron solos. Algo similar a las piñas que tampoco crecían ahí. El tití pigmeo es el primate más pequeño del mundo. Mide menos de 20 centímetros y pesa 100 gramos.
Habitan en las tierras bajas tropicales de los bosques de la Amazonia Occidental. La tarjeta Black de American Express, considerada como la tarjeta más exclusiva del mundo, tiene un costo mínimo anual de $10,000 y tienes que ganar por lo menos $1 millón al año para tenerla. Contiene algunas ventajas para sus poseedores como salas exclusivas en aeropuertos, entre otras cosas, pero principalmente es usada por gente que solo quiere presumir su dinero. El río Congo es el río más profundo del mundo. Puede llegar a los 200 metros de profundidad. Se le considera una zona de megadiversidad, tanto que hay muchas especies endémicas viviendo ahí que han evolucionado de forma diferente que en otros ríos más superficiales. El país en donde se consumen más fideos instantáneos es China. Se estima que cada año en China compran alrededor de 40,000 millones de porciones. El segundo lugar es Indonesia con 12,000 millones al año. Según un estudio, los billetes nuevos provocan un deseo subconsciente de ser conservados, por lo que la gente que los tiene suele gastar menos o pensar mejor antes de hacer sus compras. No se necesita un permiso o una visa para vivir y trabajar en Svalbard, un archipiélago que forma parte de Noruega y se encuentra muy cerca del Polo Norte. En este lugar está la bóveda mundial de semillas conservadas en el suelo permanentemente congelado. Lo primero que te enseñan cuando llegas ahí es a defenderte en caso de un ataque de oso polar. Edwin Land inventó la cámara instantánea después de que su hija de 3 años le preguntó por qué no podía ver la foto que le acababan de tomar. Una hora después de eso ya tenía la idea para la patente. Poco tiempo después fundó la compañía Polaroid. Cuando las ardillas sienten que están siendo observadas, suelen pretender que están enterrando la comida que tienen, pero en realidad la esconden en su boca. También pueden recordar todos los lugares en donde han enterrado bellotas con gran precisión y se comen primero las que ya tienen mucho tiempo y están próximas a echarse a perder. Las únicas veces en las que Elvis Presley se presentó fuera de Estados Unidos fue en 3 ciudades canadienses cerca de la frontera. Según declaraciones de personas cercanas, tenía miedo a volar. De acuerdo con su creador, Louis Reard, para que una prenda de traje de baño pueda ser considerada como un bikini, tenía que ser posible pasarla a través de un anillo de bodas, refiriéndose a lo pequeña que tenía que ser. Algo que se consideró como una revolución, ya que en el año en el que se inventó, 1946, los trajes de baño cubrían una mayor área del cuerpo. Un ladrón de bancos una vez se llenó la cara de jugo de limón, ya que pensaba que esto iba a causar interferencia con las cámaras de seguridad, haciéndolo invisible. Por supuesto que lo detuvieron. Este suceso llevó a que se hiciera un estudio psicológico de la Universidad de Cornell, que explicaba cómo las personas con pocas habilidades se ven a sí mismos con más habilidades de las que realmente tienen. El nombre completo de la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, tiene 168 letras y lo reconocen como el nombre de un lugar más largo del mundo. Está escrito en idioma pali y sánscrito. Muchos tailandeses se lo saben de memoria porque una banda de rock llamada Asani Wasan hizo una canción en 1989 donde la letra es este nombre repetido varias veces. El inventor Nikola Tesla odiaba tanto las perlas que incluso no le dirigía la palabra a las mujeres que las usaban. Incluso un día mandó a su casa a su secretaria porque llevaba un collar de perlas. No se sabe exactamente por qué este odio, pero se cree que era algo derivado del trastorno obsesivo-compulsivo. Finlandia es el país con más bandas de heavy metal por persona en todo el mundo. Mientras que Suecia y Noruega tienen 27 bandas por cada 100,000 habitantes, Finlandia tiene lo doble, 54 por cada 100,000. En el 2012, Taylor Swift hizo una votación pública en Internet para decidir a dónde iba a ir a tocar, en donde podían participar escuelas. Al ver esto, los usuarios del foro 4chan se pusieron de acuerdo para modificar la votación y la ganadora fue la Escuela para Sordos de Boston. Al final, la cantante no se presentó ahí, pero les mandó un cheque por $10,000. El lugar habitado más remoto del mundo es un poblado llamado Edimburgo de los 7 mares, que está en una de las islas de Tristán de Acuña en el Océano Atlántico. Para poder llegar hay que tomar un barco desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que tarda 6 días en llegar, ya que la isla no tiene aeropuerto. El poblado más cercano está a 2,173 kilómetros en la isla Santa Elena. El actor Jackie Chan empezó su carrera como un doble de acción en las películas de Bruce Lee, Puño de Furia y Operación Dragón. En una de las escenas, Bruce Lee lo golpeó de verdad en la cara accidentalmente. Después de eso le prometió que lo invitaría a hacer más películas, pero estas ya no se realizaron. Cuando los guerreros Rajput en India iban a una batalla, le ponían trompas falsas a los caballos, lo que los hacía parecer como elefantes bebés para los elefantes de batalla de los enemigos. Esto hacía que instintivamente no los atacaran. En India hay puentes de más de 500 años de antigüedad
que están hechos con troncos y raíces vivas, lo que los hace resistir inundaciones muy fuertes e incluso con el paso del tiempo se van fortaleciendo, ya que siguen creciendo. Los penitentes son una formación de nieve que solo ocurre en zonas de gran altitud de los Andes secos en Chile y Argentina, y se dan gracias a condiciones como que el punto de rocío esté debajo del punto de congelación y la velocidad del viento. Se cree que también se forman en Plutón y en la Luna de Europa. Hay un museo de payasos en Reino Unido, en donde tienen 250 huevos pintados con las caras de diferentes payasos. Esto es como una forma de proteger la propiedad intelectual de su maquillaje. De acuerdo con proyecciones de las Naciones Unidas, India ya superó a China como el país con más población en el planeta, con poco más de 1.425 millones de personas. Pero de acuerdo con estadísticas oficiales, China sigue siendo el más poblado. En los Juegos Olímpicos, la pistola que se usaba para señalar el inicio de las pruebas le daba una ventaja injusta al atleta que estaba en el carril más cercano debido a la velocidad de propagación del sonido. Actualmente cada carril tiene una bocina independiente. La voz de Batman en la película The Dark Knight es mucho más rasposa y exagerada que en la anterior, Batman Begins. Esto no fue idea del actor Christian Bale, fue el director Christopher Nolan el que decidió alterarla en la postproducción de la película para que se escuchara más intensa. En la mayoría de las películas en donde hay batallas en el espacio, cuando explota una nave hay una bola de fuego como si ocurriera en la Tierra, pero en realidad el espacio es vacío, por lo que no hay oxígeno que sirva como combustible para la explosión. En la vida real, esta explosión solo se vería como un destello muy breve. La compañía de cosméticos L'Oréal tiene un laboratorio especial para cultivar piel humana para utilizarse en pruebas de sus productos. También han incorporado la tecnología de impresión 3D para su proceso de cultivo de piel. Para las personas que tienen problemas para dormir, muchos expertos recomiendan acampar durante una semana sin tecnología. Esto hace que el ritmo circadiano se sincronice con el amanecer y el anochecer, lo que mejora la calidad de sueño. Los populares dispensadores y dulces comprimidos PES fueron inventados en 1927 como unas mentas que ayudaban a dejar de fumar. El primer dispensador salió en 1949. Se hizo una prueba para saber cómo aprenden el idioma los niños pequeños, en donde se descubrió que hablarles directamente tuvo un resultado mucho mejor que ponerlos a escuchar a personas hablar en la televisión. Existe una página llamada Brickset que reúne una base de datos de todas las piezas y sets de Lego que se han hecho hasta el día de hoy. Esto para poder conseguir un reemplazo en caso de que se te pierdan o para cualquier tipo de consulta. Se han hecho estudios que encontraron evidencia de que los humanos infectados con el virus de la gripa tienden a ser más sociales y entrar en contacto con grupos grandes de personas, lo que facilita el contagio. El escritor Stephen King mencionó que su fórmula recomendada para cualquier escritor es que lean y escriban por lo menos entre 4 y 6 horas al día. Si no tienes tiempo para eso, no puedes esperar ser un gran escritor según sus declaraciones. Su meta diaria es de 2000 palabras y no deja de escribir hasta que lo logra. Los bolos o boliche profesional involucran patrones de aceite invisibles a simple vista colocados antes de cada juego que contribuyen a la velocidad y efecto de cada lanzamiento. Esto le agrega niveles de dificultad. El punto que está más al norte del territorio de Brasil está más cerca de Canadá que del punto más al sur de Brasil. Una tienda Walmart abandonada en McAllen, Texas, fue convertida en una biblioteca pública. Se convirtió en la biblioteca de un solo piso más grande de Estados Unidos. En un concierto de la banda The Who, en 1969, un hombre subió al escenario para tratar de tomar el micrófono y hablar, pero fue golpeado por el cantante y el guitarrista. Este hombre en realidad era un policía que trataba de advertir a todos que había un incendio en el edificio de junto. El guitarrista fue arrestado. Las 5 aldeas que tiene la isla de Kiritimati, en Kiribati, tienen nombres interesantes: Taboaeran, Londres, Polonia, París y Banana. Hay una zona en medio del Océano Pacífico en donde se reúnen los tiburones blancos. A pesar de que son una especie costera, ese lugar no es su hábitat y no hay comida ahí. Nadie sabe realmente el porqué de este comportamiento, pero se están haciendo estudios al respecto. Los dispositivos de visión nocturna utilizan el color verde debido a que los humanos podemos reconocer más sombras o tonos de diferente luminosidad de color verde comparado con cualquier otro color. Los zorrillos a los cuales les han quitado las glándulas de olor pueden ser excelentes mascotas, similar a los hurones. Son muy dóciles y hasta pueden aprender trucos y reaccionar cuando se les llama por su nombre. La traducción literal en chino mandarín de la muralla china es la ciudad larga.
Arqueólogos encontraron pan fosilizado de hace 14.000 años en un sitio en Jordania, donde se estableció un poblado de recolectores y cazadores. Esto quiere decir que el pan existía desde antes de la agricultura y pudo haber sido una de las motivaciones principales para que la gente empezara a cultivar. Durante vuelos largos, los pilotos de avión también se duermen. Tienen unos compartimientos especiales en los aviones más grandes que se abren y tienen camas. Estas son utilizadas también por el personal del avión. Científicos lograron acelerar la evolución de unos caracoles exponiéndolos al metal platino. Se desarrollaron sin concha o caparazón, justo como las babosas que provienen de los caracoles. Las leyes de la propiedad intelectual no cubren actos de magia, es decir, cualquier truco original que haga un mago no puede ser registrado y puede ser copiado por cualquier otro mago sin repercusiones. El cabello de una persona podría sostener el peso de hasta 2 elefantes, aproximadamente 12 toneladas. Esto es gracias a la flexibilidad y fuerza combinada de los más de 100.000 cabellos que hay en la cabeza en promedio. La canción de Metallica, Master of Puppets, se convirtió en la primera canción de metal que fue ingresada en el registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, al ser considerada como muy significativa culturalmente. Los perros tienen menos papilas gustativas que los humanos. Nosotros tenemos 9.000 y los perros 1.700. Esto hace que los perros saboreen menos las cosas, por lo que no les molesta las comidas con mal sabor o hasta echadas a perder. Sin embargo, su sentido del olfato está mucho más desarrollado que el nuestro. Para publicitar la derrota de un adversario de gran importancia, los antiguos romanos construyeron estatuas en honor a Aníbal Barca, el general cartaginés que cruzó los Alpes y casi conquistó Roma. En los últimos 500 años, los volcanes de Islandia han expulsado 1/3 de toda la lava que ha salido a la superficie de la Tierra. Es la región con los volcanes más constantemente activos. Starbucks gasta más dinero en el seguro médico de sus empleados que en granos de café. En el siglo XI en Italia, la alta sociedad comenzó a usar tenedores, pero poco después la Iglesia declaró que eran instrumentos del demonio y estaban prohibidos. Fue hasta después de 300 o 400 años que se normalizó utilizarlos. Eso quiere decir que antes de eso la gente comía espagueti con las manos. La primera mención de una pluma o bolígrafo con depósito de tinta fue en el año 973 en el norte de África. El califa de Magreb en ese tiempo, Ma'ad al-Mu'izz Lidin Allah, pidió que le hicieran una pluma que no le manchara las manos mientras escribía, que tuviera la tinta dentro. Fue hasta 1000 años después que se volvió a mencionar algo similar en escritos. Se descubrió hace poco que la ballena boreal puede llegar a vivir más de 200 años. Eso quiere decir que algunas de estas ballenas que existen el día de hoy ya estaban vivas el día que se publicó la novela Moby Dick, en la que los personajes se la pasan persiguiendo a una ballena, aunque en el caso de la novela es un cachalote. El país en donde la gente participa más en los juegos de azar es Australia. El 80% de los adultos en ese país hacen alguna forma de apuesta regularmente, ya sea deportiva o en juegos de casino físicos o electrónicos. En el 2014, la marca deportiva Reebok intentó vender tocino como parte de una campaña publicitaria dirigida a los entusiastas del CrossFit, debido a la popularidad de la dieta paleo, alta en proteína animal, verduras y semillas. Pero poco tiempo después dejaron de hacerlo y no volvieron a mencionarlo. Chile tiene una extensión de norte a sur de 4.270 kilómetros. Si la longitud de Chile se usara como una unidad de medida, como lo indica este mapa, todo el mundo estaría a menos de 5 chiles de distancia de Chile. La parte más lejana sería la región central de China. A diferencia de los perros, los gatos no pueden seguir una dieta vegetariana debido a su composición biológica, ya que tendrían problemas de salud. El idioma español tiene aproximadamente 300.000 palabras o conceptos diferentes, aunque en la Real Academia Española solamente se reúnen 88.000 de estos. Hace 10.000 años los leones eran los mamíferos más numerosos en la Tierra después de los humanos. Habitaban en África, Europa, Asia y América, pero poco a poco sus números fueron disminuyendo. El río Amazonas es el río más largo del mundo, mide poco más de 7.000 kilómetros. A pesar de eso, no existe un solo puente fijo que lo cruce. Los diseñadores del juego Zelda, A Link Between Worlds del 3DS, diseñaron todo inclinado, incluyendo los mapas y los personajes. Esto para que se pudiera ver bien en la perspectiva clásica de cámara desde arriba.
La película de culto Napoleon Dynamite se hizo con un presupuesto de $400,000. Después de que la presentaron en el festival Sundance, Fox la compró por casi $5 millones. Cuando salió en los cines, recaudó 46 millones. Y finalmente, cuando salió en DVD, las ventas fueron de un total de 130 millones. Entonces, se puede considerar como un éxito. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.